La casa de Dios en esta preciosa tarde. Gloria al Señor, me alegro de poder haber llegado, de que no recibí un ticket en el camino. Gloria al Señor, ¿verdad? Me acordaba de las escrituras cuando decía el Señor al profeta: no te envié a correr con hombres, ¿verdad? Sino te envié a correr con gente de a caballo. Praise God. Y pues por ahí venía diciendo: Señor, que ningún sheriff, ningún policía, nadie me vea en el camino, porque necesito llegar a la casa de Dios, porque tengo una tarea para cumplir en el día de hoy. Amen, praise God. Así que Dios ha sido fiel. Aquí he llegado y todavía no he visto un deputy entrar por... No, estoy bromeando. No, amados, le damos gracias al Señor. Estamos alegres de estar en la casa del Señor. Qué lindo es mirar a nuestro alrededor y ver personas que tienen hambre de Cristo día tras día. Amén. Que sabemos que hay personas que pudieran escoger estar en otro lado, tal vez viendo un programa, tal vez viendo el partido de Estados Unidos. Amén. Que Go Team USA. Por poco me puse, ¿verdad?, la camisa hoy de Team USA, pero no me dio tiempo para parar en casa antes de llegar aquí. Pero hay mucha gente pues que están emocionados por la Copa Mundial, amén, por el World Cup. Gloria al Señor. Y pues qué maravilloso, amados, que la gente se pueda unir a veces, ¿verdad?, a través de diferentes métodos. Y los deportes es un método que pues Dios, o sea, que se usa para la gente unirse. También, ¿verdad?, causa división en algunos momentos, pero qué lindo, amado, que se puede ver que todavía en nuestra humanidad, todavía en el estado, todavía en el mundo donde vivimos, todavía hay áreas donde podemos encontrar en común. ¿Verdad que sí? Y a veces parar de lo normal y decir: wow, de verdad que todos somos humanos, ¿verdad? Y aunque a veces no estamos de acuerdo con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, pero hay muchas cosas que más tenemos en común que tenemos diferentes. ¿Cuántos saben eso? Hay más áreas en común que nosotros tenemos diferentes que el uno al otro. Amén. Sí, nuestras pruebas son diversas, sí, nuestras situaciones son diversas, sí, son diferentes. Pero ¿cuántos saben que hay un solo Dios, ¿verdad? Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nos ama y nos ha escogido a nosotros que estamos en este santuario para adorarle y bendecir su nombre? Y aunque yo vengo de Nueva York y aunque tú vengas tal vez de Venezuela o de Argentina o de Sudamérica, pero qué lindo que hemos sido creados por el Padre, el Todopoderoso, el que nos hizo, amén, y nos formó. Y hoy podemos declarar que celebramos un Dios, celebramos una fe, celebramos un evangelio que todos podemos decir es poder de Dios. Es poder de Dios. Praise God. De verdad, truthfully, the word of God fascinates me. I don't know about you, and I'm going to be back and forth in English and Spanish because I know the youth are here and the young adults are in the room, and so I want to be respectful of that today. But the Word of God fascinates me. La palabra de Dios me fascina. ¿Sabe por qué? Porque tú puedes leer unos versículos varias veces y encontrar diferentes conexiones a la palabra y a la escritura, desde el Viejo Testamento al Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y ver versos y estudiar y ver cómo se conecta. Amén. Predicaba el pastor Fred Lowy hace unas semanas atrás y decía que mucho de lo que vemos en el Nuevo Testamento, pues revelación y manifestación de lo que vino en el Antiguo Testamento. Me explico. Isaías, que se conoce como el quinto evangelio, predicó y habló de la venida del Mesías, y vemos que mucha de la profecía o todas las profecías que habló Isaías a través de Jesús se cumplieron. Amén. O sea que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que había una ley y Cristo vino no a romper o a abrogar la ley, sino que vino a cumplir la ley. Y gracias a Cristo, pues nosotros no somos juzgados por ley tras ley o mandamiento tras mandamiento, sino ¿por qué? Porque somos lavados por la sangre de Cristo, el Cordero, el sacrificio, ¿verdad?, de todos los sacrificios, que nos cubrió y nos salvó. Y hoy podemos decir: no por mis obras soy salvo, sino que soy salvo por la misericordia y la obra y la manifestación de Jesucristo en mi vida. Amén. Amado, hay que declarar las maravillas de Dios. Hay que entender, ¿verdad?, que Dios, el trabajo de Dios
sigue en pie y todavía sigue vigente en nuestras vidas, y hasta que Cristo no venga a buscar su iglesia y la iglesia no es, ¿verdad?, no asciende todavía al cielo, todavía hay trabajo para nosotros hacer en esta tierra. Todavía hay obras que Dios tiene con nosotros. Yo siempre me levanto en la mañana y le digo: Dios, gracias, porque si me despertaste hoy significa que todavía en mi vida hay propósito. ¿Me están entendiendo? Si Dios nos dio aliento, si Dios nos dio el respiro, el suspiro de cada día, entonces ¿qué, amado? Significa que si te levantaste hoy, y no sé cómo fue tu día, si tu día fue ahorrado o fue pesado como fue mi día, pero días así, aún así me recuerdo y yo digo: gracias a Dios, porque si estoy en este lugar, si estoy parado, si todavía estoy respirando, si mis pulmones todavía respiran, si mis ojos todavía abren, si mi boca todavía puede profesar una alabanza hacia Dios, es que tú todavía tienes propósito en mi vida. Habrá alguien que dice: gracias a Dios porque tengo propósito. I have purpose. There is purpose in my life. Y el pastor ha estado hablando en estas últimas semanas, ¿verdad?, de atmósferas que abren los cielos. Y en parte, y el subtítulo de ese mensaje pues ha sido sobre la alabanza y la adoración. Y el pastor predicaba este domingo y que pasó, y qué lindo que cuando escuchamos mensajes y escuchamos prédicas, ¿verdad? El que es predicador o es que aún es aquel que estudia la palabra, sabe que un verso te puede llevar a otro, ¿verdad? Una historia bíblica nos puede llevar a otra historia bíblica. Y mientras él predicaba, ¿verdad?, Dios me revelaba algunas cosas que nunca había, ¿verdad?, captado desde el libro de Ezequiel. Y yo dije: wow, Señor, cuán grande es esto. Y como trato de, ¿verdad?, de respetar y correr en línea de lo que predica el pastor para estar en la misma visión, ¿verdad?, le dije: gracias a Dios porque tengo un mensaje diferente pero conectado. Amén. Gracias porque medito un mensaje conectado, diferente pero conectado. Y lo que tú vas a recibir hoy fue revelación para mí en esta semana. O sea que lo que te voy a entregar es pan, ¿verdad?, nuevo. Es algo nuevo, es alimento fresco que yo recibí también en esta semana. Y mientras el pastor hablaba y estaba predicando y estaba hablando de la importancia de la alabanza en nuestras vidas. Y la alabanza en sí, cuando dirigido a Dios, invoca su presencia. Isaac estaba hablando y nos estaba animando y estaba declarando, ¿verdad que sí?, que cuando nosotros alzamos nuestras manos y nosotros adoramos a Dios, pues nosotros invocamos al Padre. La Biblia dice en los Salmos que dice que Él habita entre medio de la alabanza de su pueblo. O sea que cuando nosotros nos unimos en este lugar para alabar al Señor, Él habita entre medio de la alabanza. No sé si lo captaste. O sea que cuando nosotros como pueblo alabamos a Dios, Dios está aquí. God is in this place. When we worship God and we lift up our hands and we exalt His name, the Holy Spirit, the Father, is in this place. Dios está en este lugar. Y amado, ustedes ven el sistema judicial, ¿verdad? Y muchas veces nosotros a veces pasamos por lucha y pasamos por pruebas. Pero te animo que cuando llegue a la casa de Dios, levántate, alza tu mano. No espere que alguien te diga alaba a Dios o alce la mano, sino hazlo. ¿Por qué? Porque vivo agradecido. ¿Verdad? Porque cuando un juez entra a un cuarto, una corte, ¿qué hacen? La gente se levantan. Mira, si me tengo que levantar para un hombre, ¿por qué no levantarme aún más para el Rey de Reyes, Señor de Señores? Que sabiendo que Él está entre medio de la presencia de su pueblo. O sea que si Dios está aquí, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Y la Biblia confirma, amado, y el salmista declara que Él habita entre medio de la alabanza de su pueblo. God is here when we worship Him. Eso es importante notarlo. Tú y yo somos pueblo de Dios, hijos adoptados y comprados a precio de sangre. Es importante ver la palabra y entender que nosotros como gentiles somos adoptados. La adoptación era un proceso diferente a lo que era un hijo biológico. La adoptación era un proceso que cuando los judíos adoptaban a un hijo o una hija, ellos estaban atados a ese hijo o esa hija.
Entonces, cuando eran adoptados, el padre podía, cuando no eran adoptados, el padre podía o la madre podía, o sea, divorciarse o separarse, como se hace hoy en día cuando un niño quiere su libertad, pues pueden ir a la corte y hay un proceso y hay abogados que se meten, ¿verdad? La gente podían separarse de sus hijos, pero el pacto, ¿verdad? El pacto que tenía un padre que adoptaba a un niño, decía la ley que no se podía divorciar de ese hijo o de esa hija después que lo adoptaba. Entonces nosotros como gentiles somos los hijos adoptados. Porque Dios nos ama aún a pesar de nuestros pecados. Porque Dios nos ama aún a pesar de nuestras fallas, de nuestras deficiencias. Porque Él nos ha adoptado y como somos hijos adoptados, Él está atado a nosotros en el sentido de que como Él murió en la cruz de Calvario, su trabajo no fue en vano y Él no quiere que nosotros nos perdamos. ¿Están entendiendo? There is a covenant that God has with us as we are Gentiles and we are people adopted by God. Nuestro Dios está en este lugar y la alabanza no es para recibir algo, más bien es para glorificar el nombre de Dios y ponerlo en alto. Amado, nuestra alabanza no es para recibir nada en torno, sino la alabanza es para Dios. El hecho de que yo toco batería y tal vez la canción no me gustaba mucho, la canción no era para mí, la canción Ángel era, ¿verdad?, para adorar a Dios. Yo puedo sugerir y puedo dar, ¿verdad?, recomendaciones, pero tengo que acordarme, amado hermano, como adorador y como worshiper, que la alabanza no es para mí. Y en nuestra vida, cuando entendemos que lo que nosotros hacemos no es para nosotros, es para Dios, cambia nuestra perspectiva, cambia lo que nosotros hacemos y el por qué nosotros los hacemos. Hay una canción que dice, ¿verdad? No quiero bendiciones, estoy aquí nada más para ti, nada más te quiero a ti. Y en nuestra condición humana es fácil, amado, para nosotros llegar a un punto donde decimos, Dios, necesito esto, necesito lo otro, Dios necesita, ¿verdad? Y cuando oramos es como un laundry list, como dicen. Necesito lo otro, necesito esto. Y a veces mi consejo para la gente que tienen preguntas sobre la oración, les digo, deja tiempo para que Dios te hable en la oración. La oración nada más no es tú hablar con Dios, sino es un diálogo entre tú y el Padre. Y cuando estamos en ese momento y dejamos que el Espíritu Santo nos habla, ¿verdad? Que el Espíritu Santo hable con nosotros, amado hermano. Permitimos tiempo para decirle al Padre, no estoy orado, no estoy, ¿verdad?, avanzando esta oración. Estoy en un momento donde está dedicado al Padre para que el Padre obre en mi vida y el Padre haga conmigo como Él quiere y obre conmigo como Él desea. Porque si avanzamos y oramos, ¿verdad?, oramos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, amado, ahí nosotros entonces empezamos a fallar. No es lo que yo puedo recibir, sino es lo que Él merece. Es para glorificar el nombre de Dios y ponerlo en alto. La alabanza es respuesta a lo que Dios es y lo que Dios ha hecho y lo que Él hará. ¿Recibieron eso? La alabanza es respuesta a lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. Es difícil alabar a Dios, pues alábalo, porque aún en tu prueba Dios obrará. Es difícil exaltar a Dios, levanta tu mano, levanta tu espíritu, alza tu cabeza, porque aún en tu prueba Dios obrará, porque la batalla no es mía, la batalla es de Él. The battle is His. Y es importante entender lo que produce la alabanza, porque si fuera por ti y por mí no estuviéramos a la capacidad de exaltarle. Si fuera por mi propia cuenta, if it was on my own, if it was by my own strength, I would not be able to serve and worship God. There's a secret to that, because my flesh does not desire to worship God. Nuestra carne no desea adorar a Dios. La carne es débil, pero el espíritu está presto. It's the spirit that is willing. Es el espíritu que nos levanta, es el espíritu que nos eleva, es el espíritu que nos da fuerza, es el espíritu que obra en nosotros. It's the Holy Spirit
of God. 1 Corintios 12, y no está el versículo ahí, Vicky, así que no te preocupes. 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Amado, el hecho de que nosotros estamos adorando a Dios hoy es a través del Espíritu Santo. El momento que nosotros venimos a Dios y decimos, Dios, esto lo estoy haciendo para ti, esto, ¿verdad? Merezco, ¿verdad? Porque lo estoy haciendo. No, amado. Acuérdate que si fuera por tu propia fuerza no fuera posible, pero es a través del Espíritu Santo. Queremos saber cómo crear la atmósfera a través de la alabanza, ¿verdad? Que abran los cielos, es a través del Espíritu Santo. Vengo a hablar hoy a través, ¿verdad? Y a hablar hoy a través del Espíritu Santo y hablar de la importancia del Espíritu Santo. Porque mientras el pastor predicaba de Ezequiel 37, pues declaraba el versículo y declaraba el mensaje que esos huesos, esos huesos vivirán. ¿Estamos vivos? Estamos vivos. Hoy le quiero predicar sobre el mensaje, vivirán. Vivirán. Dile al que está a tu lado, vivirás. Vivirás mientras yo... La importancia de la Trinidad es que hay Padre, hay Hijo, Espíritu Santo. Y yo he escuchado testimonios y prédicas de personas que nunca sabían la importancia del Espíritu Santo. Y yo, ¿verdad? Me crié en un ambiente pentecostal. Y en el ambiente pentecostal, Isaac, tú sabes que eso es movimiento e importancia del Espíritu Santo. Hoy en día no digo que tengo denominación porque he entendido que las denominaciones no salvan, el que salva es Cristo. Sí puedo relacionarme con lo que me crié porque lo vi y sé que Dios obra de esa manera y sé que el Espíritu Santo todavía está obrando. El Espíritu Santo no era nada más para el Viejo Testamento, sino que en el libro de los Hechos, capítulo 2, la Biblia dice que los discípulos y los apóstoles fueron apoderados a través del Espíritu Santo. O sea, ¿verdad? Que dice que cuando vendréis sobre ustedes recibiréis. It says that when the Holy Spirit comes over us, we will receive power from God. That means that inside of you and inside of me there is power if we have the Holy Spirit. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, tenemos poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es el Paracletos, amado hermano, el asistente, el que camina a través al lado de nosotros, nuestro acompañante, está dentro de mí, está al lado de mí, está detrás de mí y está delante de mí. The Holy Spirit is our companion. En el griego, Paracletos significa el que nos acompaña. Han habido momentos donde has estado triste y comienza a orar y a adorar a Dios y la tristeza se te va. Han habido momentos donde está un poquito enojado, está un poquito molesto y empieza a meditar en Dios y el Espíritu Santo empieza a obrar en ti y decirte, mira hijo, estoy contigo, no te enojes, yo tengo todo bajo control, hija mía, tranquila, ¿verdad? Y entonces nosotros empezamos, nuestras emociones empiezan a regularse. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en Cristo, está en el Espíritu Santo camina conmigo. Habrá alguien que el Espíritu Santo camina contigo, camina con él o con ella. La importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios Espíritu. Y quiero entrar en unos versículos en el libro de Ezequiel. Y de Ezequiel pues voy a brincar un poquito a Mateo, pero un poquito más luego porque quiero, ¿verdad?, hacer la conexión y dejarle entender a ustedes, ¿verdad?, la conexión entre la profecía que recibió Ezequiel y lo que escribió Mateo en su evangelio. Y Ezequiel capítulo 37, versos 7 al 10, y lo voy a leer rápido, dice, profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, hubo un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, yo miré y los tendones sobre ellos, y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había
en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así se ha dicho Jehová, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé en el verso 10 como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vinieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Verso 12 dice, por tanto profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor, yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré de la tierra de Israel. Y el primer punto que quiero enfatizar en esta preciosa noche es el poder del Espíritu Santo nos aviva. El poder del Espíritu Santo nos aviva. Amado, las escrituras que nosotros leemos hoy en día son escrituras traducidas a nuestro lenguaje. ¿Verdad que sí? Nosotros leemos, algunos leen la Biblia en español, algunos lo leen en inglés, algunos lo leen en francés, algunos lo leen en italiano, ¿verdad? The Bible that we read today is a translation from the manuscripts that were written many years ago. O sea que había manuscritos que tenían, ¿verdad? Los que estudian la Biblia, los teólogos, que cuando se convierta la Biblia, ¿verdad? A nuestro lenguaje, ¿verdad? El Viejo Testamento se convirtió desde el arameo y lenguajes hebreos, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento se convirtió del griego. Se convirtió del griego. O sea, que lo que nosotros leemos hoy es la mejor versión de la traducción. ¿Están entendiendo? Y yo, cuando era un predicador más joven, como les dije, ¿verdad? Me crié en el ámbito pentecostal, fuego, poder, amén. Predicaba la palabra, ¿verdad? Lo interpretaba, pedía direcciones del Espíritu Santo, pero no iba un poquito más profundo. Y a veces predicaba y ¿cuántos saben que los predicadores a veces dicen disparate? Si me encuentran diciendo un disparate, por favor, cógeme en el lobby y dime, Joey, te saliste. Puede ser que, ¿verdad? Mezclé no sé. Pero pasa. A veces en el trabajo sé lo que yo hago de profesión y a veces digo unos disparates y dije, ¿qué rayos yo acabo de decir aquí? ¿Verdad? Porque uno los coge en el momento esto. Pero es importante, amados, como predicador, como orador, como alguien que habla la palabra del Señor, como alguien que enseña o alguien aún que estudia, escucha bien, ¿verdad? Aún para todo el mundo que está en este cuarto, ¿verdad? O en este salón. Es importante ver el contexto de la palabra. ¿Por qué Pablo dijo lo que dijo? ¿A qué iglesia le hablaba Pablo? ¿Qué situación estaba pasando en esa iglesia? Oh, es que Pablo dijo eso, amado hermano, así que, no, amado, ¿cuál fue la situación que estaba pasando? Porque si lees otro versículo en la Biblia, Pablo, ¿verdad? Suena como si contradijo tal vez lo que dijo, pero no, amado, sino era en contexto de lo que él estaba hablando. Hay personas que te pueden contar mitad de la historia y si nada más camina con mitad de la historia, entonces vas a estar confundido y puede ser que tú le hables a otra persona y saca la cosa del contexto. Ah, mira, fulano se va del trabajo. Pero no sabe que fulano ya habló con su jefe, ya fulano coordinó con su jefe 6 meses y no es que fulano Isaac se está alargando de momento. Pero ahora hay un rumor que está corriendo por ahí, todo el mundo en la oficina sabe que fulano se va. ¿Verdad que sí? Y lo que no saben que ya eso fue cuadrado y fulano va y se va bien. ¿Ah? Lo mismo sucede en la vida, en la iglesia, lo mismo sucede, amado. Hay cosas que se deben cuadrar y se deben hacer con tiempo, pero hay que saber el contexto. Si leemos la Biblia y estudiamos la Biblia y enseñamos la Biblia, debemos tener contexto. I must have context. I can't just read one verse, I must read the chapter. I can't just read the chapter, I must study why the chapter was written and who it was written to. No puedo nada más coger un versículo y porque suena bien, ¿verdad? Y Jehová está conmigo, poderoso gigante, pero no entiendo el capítulo entero de David. Porque tal vez tú estás en las papas, como dicen, o estás en la montaña y tal vez cuando David lo escribió, David estaba en el valle. O sea, amado, que el contexto tiene mucha importancia. Aún en nuestra vida, la intencionalidad de lo que nosotros hacemos, contexto tiene mucho
importancia, mucha importancia. Cuando haces algo para tu esposo o para tu esposa, la intencionalidad, ¿verdad? El contexto tiene mucha importancia. Cuando hacemos algo para alguien, lo hacemos porque estamos buscando algo, porque en realidad de nuestro corazón nació de agradecimiento a Dios o agradecimiento a esa persona, no para buscar algo. O sea, que el contexto, voy a darle ese punto. Y la palabra enseña, amado, y aun cuando miramos las traducciones y cuando miramos el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento y estudiamos las palabras hebreas que usaron, la Biblia habla del Espíritu y el Viejo Testamento y en hebreo habla del Espíritu y menciona un título y da una palabra hebrea para el Espíritu que es Ruach. Ruach. La palabra Ruach significa viento, significa aliento, algo invisible. Y en este día quiero hablar de la importancia de la palabra Ruach. ¿Por qué? Porque la palabra Ruach tiene mucho poder. La palabra Ruach significa el Espíritu Santo. La palabra Ruach es aquel que está dentro de ti y habita en ti y obra en ti, te redarguye, te levanta, te da la guianza y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es Ruach, el Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante saber que en el capítulo 37 se hablaba del Espíritu Santo con la palabra Ruach? ¿Por qué? Porque cuando miramos Génesis 1, y te voy a llevar al principio de la palabra de Dios, la palabra dice que el Espíritu, ¿verdad?, se movía sobre la faz de las aguas. Si vamos al hebreo dice que Ruach se movía sobre la faz de las aguas. O sea que miramos y vemos el paralelo, amado, entre la palabra que estamos leyendo en Ezequiel muchos años después y miramos el paralelo que está en Génesis capítulo 1. The same Ruach that we see in chapter 37, the same Spirit of God that we see in chapter 7 of Ezekiel is the same Holy Spirit that we see in chapter 1 of Genesis. Sí, porque la palabra, sabemos en nuestros idiomas, una palabra puede tener 4 sentidos. ¿Verdad que sí? El inglés es un lenguaje, amado, terrible para eso. La palabra bear puede significar un oso. Bear puede significar que tú cargas algo pesado. ¿Verdad? O bear puede significar, aguántate aquí conmigo, espera un momento. Una palabra, 3 significados. Por eso es importante saber el contexto. No podemos, amado, leer la Biblia y decir disparate, no, sino cuando leemos, amado, y estudiamos, podemos encontrar tantos misterios, Isaac, podemos encontrar tantas cosas tan importantes, porque entonces, ¿qué? Génesis 1 se conecta a Génesis 37, o Ezequiel 37, Ezequiel 37 se conecta a Hechos 2, Hechos 2 también se conecta a Mateo. El Espíritu Santo es aquel que inspiró toda palabra escrita en la Biblia. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Verdad que sí? Que toda palabra que nosotros leemos, estudiamos, ¿por qué? Porque encontramos y consideramos esta palabra como la verdad de Dios, la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada por Dios. Entonces dicen, ¿por qué no lo escribió una mula? Porque las mulas no escriben. Que fue escrito por un hombre, claro. Dios nos usa a nosotros. Nosotros somos las vasijas, somos los escogidos, somos creación de Dios. ¿Para qué? Para traer buenas nuevas a los perdidos. Y el significado, como les dije, de Ruach significa viento y aliento. Dios le dice al profeta que profetice al Espíritu. Ruach es la misma palabra que estamos mirando y estamos estudiando. El poder del Espíritu Santo nunca está estancado. El profeta habla a los huesos, ¿verdad? Le dice a los huesos y los huesos empiezan a ¿qué? Empiezan a sacudirse y empiezan a moverse. El poder del Espíritu Santo, como les dije, aviva. El poder del Espíritu Santo en nuestra vida nunca se queda estancado, sino que ¿qué? Amado, cuando tenemos el Espíritu Santo estamos en movimiento. Movimiento significa que hay vida, y mientras hay vida hay esperanza, y mientras hay vida, como les dije más temprano, hay propósito. En el Espíritu Santo siempre habrá movimiento. Una iglesia estancada
hay que preguntarse dónde está el mover del Espíritu Santo. Un cristiano estancado, hay que preguntarse dónde está, ¿verdad?, el Espíritu Santo en nuestras vidas y qué lugar está ocupando. Porque, amados, el Espíritu Santo está para acompañarnos y ayudarnos, para enseñarnos. Y muchas veces en nuestra misma carne, ¿verdad?, decía la palabra, decía Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. No lo desvalúe, no lo ponga abajo, no lo oprime, no le haga la vida difícil al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es necesario en nuestra vida para nosotros ser transformados y para nosotros conectarnos con el Padre. La Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña aún el corazón de Dios y el corazón de los hombres. O sea que el mismo Espíritu que cargaba a Jesús lo cargamos nosotros. Eso está tremendo, amado. Jesús caminaba con el Espíritu Santo, porque ¿verdad? Eran tres. Jesús caminaba con el poder. Isaías dice que él tenía el Espíritu Santo. O sea que el mismo Espíritu que cargaba a Cristo lo carga su iglesia. El mismo Espíritu que cargaba a Cristo lo carga tú y lo carga yo. O sea que él dijo, harán cosas mayores en mi nombre. ¿Por qué? Porque él sabía que nos iba a entregar el Espíritu Santo. We don't serve a limited God. We don't serve a God without power. We serve a God who is all powerful and almighty. We serve a God who still does miracles. We serve a God who still is all powerful. We serve a God who still governs. Adoramos un Dios que todavía gobierna. Gobernará tu vida. Nunca se queda estancado, amado. El momento que se activan los huesos, avivan, las tumbas se abren y nuestras vidas son restauradas. Sí, hay diferentes maneras que podemos ver el capítulo, ¿verdad?, 37 de Ezequiel. Lo podemos mirar como con nosotros y como Dios transforma y cuando éramos muertos, ¿verdad? Porque si buscas el valle de los huesos secos, el valle de los huesos secos no es un lugar físico, no es un lugar geográfico, sino es un lugar en el espíritu. Dice que Ezequiel fue llevado por el Espíritu al valle de los huesos secos. Y no sé si te acuerdas cuando tu vida era una vida seca, una vida sin vida, una vida sin sangre que corría a través, ¿verdad?, de tus venas espirituales. Tal vez te acuerdas cuando no tenías esperanza, no tenías propósito, pero hoy podemos declarar y hoy yo puedo decir hoy que tengo propósito en Cristo, que Él me ha revivado, Él me ha avivado, Él ha hecho la obra en mí y por eso hoy puedo declarar y a través de su Espíritu Santo que Jesucristo es el Señor. Jesus is Lord. Amado, tenemos ese acompañante. Lo que hace falta a veces es conectar y avivarlo en nuestras vidas. Darle y dejarle que ocupe su lugar. Dejar que Ruach obre en nuestras vidas, amado hermano. ¿Sabe lo que es eso? Que el mismo que hizo que los huesos en Ezequiel 37 se avivaran está en nosotros. Jesús le dijo a la samaritana que estaba en el pozo, haré correr ríos de agua viva dentro de ti, amado hermano. O sea que nuestro Dios no es muerto, nuestro Dios es vivo. El Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas se mueve a través de su pueblo, se mueve en ti, se mueve en mí. El Espíritu Santo aviva. Vivirán. El mismo Espíritu que vivía en Cristo vive en ti. Amado, yo no puedo caminar a la tienda sin el Espíritu. Tú dirías, la gente lo hace en cada rato. Sí, la gente lo hace en cada rato y lo hacen a riesgo. Hoy mismo en el trabajo me probaron. Yo, ¿verdad?, teniendo que venir a predicar y sabe que a veces hay esas reuniones que uno dice, mira, esta reunión va a ser rapidísima. Una reunión rapidísima. Y había uno ahí que quería empezar pleitos y quería contar con problemas y yo creo que ya se le veía en mi cara. Yo decía, Señor, tengo que llegar a la casa tuya, tengo que enviar, ¿verdad?, y darle un mensaje hoy.
Hasta algunos que están aquí saben que le escribí un mensaje y le dije, mira, voy a llegar un poquito tarde, por favor de informar por si acaso, porque yo no quería que Isaac y Hilda se asustara. Aunque si le digo a Isaac que predique, yo sé que Isaac predica. ¿Verdad? Pero que, amado, hay días que se hace más fácil reconocer que necesitamos el Espíritu Santo que otros. Y en nuestra vida, amado, todo lo que nosotros hacemos, necesitamos respaldo del Espíritu. Y tengo que entender que lo que yo hago, lo hago para Dios. Así que hay momentos donde voy a ver la gloria de Dios y hay momentos donde voy a ver opresión. Pero porque hay opresión no significa que la gloria de Dios no está operando. Sino se trata de nuestra perspectiva de lo que nosotros decidimos ver. Mi problema es grande, pero más grande es mi Dios. El diagnóstico es fuerte, pero más fuerte es mi Dios. La polémica y la situación está bien grave, pero más grande y más terrible es mi Dios. Me fascinaba cuando Moisés decía, cuando él vio a Dios y Dios le permitió ver su espalda. Él dice, Jehová grande y terrible. Y yo en inglés yo decía, pero terrible. God is not terrible. I serve an awesome God. ¿Verdad? El religioso en mí, ¿verdad? I serve an awesome God. God is not terrible. Pero cuando habla de terrible, habla de su poder. Habla de las reverencias, amado, que nosotros no nos comparamos a Él. Él en su magnificencia, en su santidad, nos hace a nosotros mirar indignos. Pero aún así, ¿verdad? Como decía el profeta, y yo creo que también fue Ezequiel o Isaías, dice, ¿verdad? Cuando vi su gloria y estaba en su presencia, pude ver mis imperfecciones. ¿Por qué? Porque cuando le damos espacio a Ruach obrar en nuestra vida y damos espacio íntimo a Ruach para revelarnos nuestro pecado, entendemos que el Dios que nosotros le servimos es un Dios santo y lo que Dios quiere hacer es sacar de nosotros todas nuestras imperfecciones. ¿Por qué? A través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de los montes, a través de los valles, todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nosotros acercarnos a Él. Everything that God permits is for us to get closer to Him. When I go through trials, it's because He wants me to depend on Him. Cuando paso por las tribulaciones para depender de Él. Porque mucha gente cuando están arriba se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque su dependencia decae. Cuando aún más, amado, debemos estar agradecidos que hemos llegado, ¿verdad? A esa encima, hemos llegado a ese lugar, a esa cumbre, a través de Dios y a través de sus obras. A veces nos olvidamos. Y a veces Dios nos tiene que llevar al valle de los huesos secos para volver a avivarnos. Tu vida en Cristo no significa que no vas a pasar por valles. El mismo salmista decía, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás. The Bible doesn't say we're not going to go through trials and tough times and tribulations. We're going to go through them. Es inevitable. Me explico, Cristo mismo pasó por pruebas y tribulaciones. Cristo mismo pasó por sufrimiento, porque era humano. Porque era humano. Sigo leyendo los versículos en Ezequiel 13 dice, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os estableceré en vuestra tierra y sabréis que yo Jehová lo dije y lo hice, dice Jehová. Le quiero decir que el mismo espíritu que estaba en Cristo también está en nosotros y le voy a transportar a San Mateo, ¿verdad? El Evangelio de Mateo capítulo 27 y la Biblia dice en Mateo 27, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las 7 palabras que hablamos en el Viernes Santo, ¿verdad? Que estábamos predicando y hablando lo que Cristo dice y la Escritura dice que Cristo estando en la cruz dio, ¿verdad? Su último ¿qué?
suspiro. Y dijo: Padre, en tus manos encomiendo, en tus manos encomiendo, en tus manos encomiendo Ruach. En tus manos encomiendo Ruach. El Nuevo Testamento fue en griego, la palabra que se usa no fue Ruach, la palabra fue pneuma, como de respiro, como pulmón, el sistema neumático, ¿verdad? Lo que se usa para respirar. Cuando se traslada esa palabra al hebreo es Ruach. Y es importante ver que Cristo entrega su espíritu. Y mientras el pastor predicaba, yo estaba pendiente a lo que él estaba predicando. Pero el Espíritu me estaba llevando a conectar algunos puntos. Y en Mateo 27, 51 al 53 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló. Quiero que ven estos puntos. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Si volvemos al libro de Ezequiel, dice que la tierra hubo un temblor y los sepulcros se abrieron. Lo que Dios me estaba revelando, amado hermano, que lo que Ezequiel profetizaba en el capítulo 37 estaba sucediendo después que Jesús murió. En lo físico. Fue una profecía que aún estaba en el Antiguo Testamento, pero se estaba cumpliendo en el Nuevo Testamento. ¿Me explico? Dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Versículo 53: y después que resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. La Biblia en Ezequiel dice que los entraré y los regresaré a Israel. Amado, me impactó. Mientras estudiaba el Espíritu Santo, mientras estudiaba Ruach, mientras estudiaba esto del Espíritu y las traducciones y lo que significa, ¿verdad?, estas palabras y lo que significa este mensaje, me estaba revelando Dios y mamá dice, porque en mis 30 y pico años, 35 años de vida, nunca había conectado Ezequiel 37 con Mateo. Y una de las cosas que me fascina de Mateo 27, que dice que cuando Jesús murió y entregó su espíritu, los que estaban muertos resucitaron. Si te pones a buscar quién eran estos muertos, no vas a encontrar mucho. Lo que puedo imaginar es que tal vez Pedro o uno de los discípulos, después del tercer día que Cristo resucitó, de momento vio a un primo que había muerto hace 10 años. Y dice: oye, Javier, ¿qué tú estás haciendo aquí? ¿Tú no habías muerto? Tal vez gente vieron abuelas y abuelos que habían muerto hace años atrás o hace meses atrás y dijeron: ¿pero qué es esto? Sí, amados, es un misterio que nosotros no sabemos, pero está escrita en la Escritura. Y si tú crees que la Biblia es verdadera, entonces yo creo, amado, que sí, la Biblia enseña que en esos valles de los huesos secos gente resucitaron, y cuando pasó el capítulo 27 de Mateo, que sí, gente resucitaron de sus tumbas. O sea que la muerte de Cristo me dio vida. The death of Christ gave me life. Y dice que los sepulcros se abrieron y no salieron hasta que Cristo resucitó. Encima de estar muerto por un buen rato, tuvieron que ayunar 3 días. Encima de estar muerto por un tiempo, no sabemos el tiempo, dice la Biblia que ellos se quedaron en su sepulcro hasta que Cristo se levantó. ¿Te pregunta por qué?
Why did it take 3 days? Porque la Biblia dice y Pablo dice y escribe que cuando Jesús murió, dice que él fue, ¿verdad?, a los Hades y le agarró la llave de la muerte al diablo. Habrá alguien que puede declarar que ya no eres muerto, sino que, ¿verdad?, cogió esas llaves y entonces ¿qué? Cogió la llave de la muerte y cogió toda la potestad y la autoridad sobre la muerte y resucitó al tercer día. I was once dead, but now I'm alive. Yo antes era muerto, pero hoy yo vivo. Amado, me fascina la palabra del Señor. Es tremendo, amado, es poder de Dios. Ese mismo espíritu que se ve en Génesis, el mismo espíritu que hablaba David y decía: Padre, no quites de mí tu santo espíritu, cuando él pecó y le falló a Dios. El mismo espíritu que avivó los huesos. El mismo espíritu que le dio poder a los discípulos y a los 120 que estaban esperando la promesa en el aposento alto. El mismo espíritu que cuando él lo entregó al Padre, los que estaban muertos en las tumbas en Israel resucitaron. Amado, yo no sé si tú entiendes el poder de Dios o el poder del Espíritu Santo. Y tal vez todos nosotros nunca lo vamos a entender en su completa dinámica. Pero lo que puedo decir es, todos nosotros podemos contribuir a testificar que un día estábamos muertos, pero hoy vivimos. Que en un tiempo yo era un vagabundo, en un tiempo yo era alguien, ¿verdad?, un desahuciado, yo era alguien que no tenía esperanza, tal vez en un momento yo era alguien que estaba en un sepulcro, ¿verdad?, y como cantamos, ¿verdad?, I was in that grave, but then we sing, get up, get up, get up, get up out of that grave, sal de esa tumba. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que cuando Cristo murió nos sacó de la tumba. Al aceptarnos nosotros a Él y aceptar su sacrificio, nosotros somos resucitados, y al Él resucitar nada más nos garantiza aún más que hay una esperanza en el cielo y que hay un lugar, hay una tierra santa que nos está esperando por toda una eternidad. Yo no sé de ti, pero le doy gracias a Dios porque aunque yo no merecía esa eternidad, nos la vas a entregar, y hay una promesa que nos dice que moraremos con Él por toda la eternidad. El Espíritu Santo obra, llena y empodera. El Espíritu Santo obra, llena y empodera. Si tenemos el Espíritu Santo hoy, estamos llenos. Él está obrando en nosotros y somos empoderados por Él. Si tenemos Ruach que está obrando y trabajando en nosotros. Si tenemos Ruach cuando pensamos que cosas están muertas, cuando las cosas están difíciles, recibimos ese momento donde reconocemos el temblor de Dios en nuestras vidas y Dios nos sacude y sacude los huesos y dice: quiero que tú vivas, porque vivirás. Mi promesa no es que te mueras, sino que vives. Esa es la obra del Espíritu Santo. Voy a invitarle que se ponga sobre sus pies en esta preciosa noche. No sé si cuando oras tú le hablas directamente al Espíritu Santo. Pero les recomiendo, amado, saca tiempo. Dile: Espíritu Santo, quiero conocerte más. Porque eres apto de revelarme los secretos y los misterios del Padre. Ruach Yahweh, Dios Espíritu.
Es importante que sacamos tiempo día tras día y le decimos: Dios, Espíritu Santo, revélame, habla conmigo, obra en mí, trabajas en mi vida. Si queremos abrir ambientes de atmósferas que abran los cielos, amado hermano, es necesario tener el poder y la activación del Espíritu Santo. Decía Pablo a Timoteo: aviva el don del Espíritu que está en ti. Y que no solamente nosotros nos enfoquemos en las obras, o sea, en las manifestaciones del Espíritu, pero también en el fruto del Espíritu. Porque como la higuera, si no hay fruto, de nada vale. De nada vale a tener la apariencia, pero no tener fruto. Y cuando Él da el fruto, lo da completo. Paz, amor, benignidad, templanza, paciencia. Alza tu mano. Padre, te doy gracias en este día. Señor, gracias por tu poder, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu aliento, gracias por tu viento, gracias por tu mover. Gracias, Espíritu Santo, porque no eres una fuerza activa como dicen otros por ahí, sino que tú eres el trino, ¿verdad? La tercera persona de la Trinidad. Tú mereces tu lugar en nuestras vidas, reconocemos quién tú eres. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos sellaste al aceptar al Hijo que murió en la cruz por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos revelas a Cristo. Gracias porque tú nos guías a toda verdad y a toda justicia. Gracias porque tú eres tan poderoso que nos redarguye, nos enseña, nos reprende, nos levanta, nos aviva, nos da fuerza. We thank you, Holy Spirit, for who you are. Thank you for the work that you do in our lives. Thank you because you are important, Lord God. We are important, Holy Spirit, and without you, we would not be able to live out this life for you. Padre, bendiga a tu pueblo. Espíritu Santo, que en esta semana, lo que falta y lo que queda en este fin de semana, Señor, podemos dar lugar a tu Espíritu Santo. Y podemos verte manifestarte en nuestras vidas. Y entender que Ruach es real, es poderoso, es verdadero y está con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Muévete en tu pueblo. Continúa obrando en tu casa. Continúa haciendo la obra, Señor, que tú has comenzado. Porque sabemos que lo que tú comienzas, tú terminas. Gracias, Espíritu Santo. Bendigo tu pueblo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bendiciones. Que tengan una linda y bendecida semana.